adelante, adelante cubanos. En cambio, en mayo del 2004, en otra marcha anti-Bush en La Habana, luce frágil y camina con dificultad. Y el 20 de octubre de ese mismo año, Castro tropieza y sufre su estrepitosa caída en el mausoleo al Che Guevara en Santa Clara, con fractura de la rodilla izquierda y fisura en el brazo derecho. Les pido perdón por haberme caído. Todavía en esa ocasión, Castro retoma el control casi inmediatamente. Y la felicidad de luchar. Pero el comandante no estaba destinado a morir con las botas puestas. Proclama del comandante en jefe al pueblo de Cuba. Sorpresivamente, el 31 de julio del 2006, su jefe de despacho, Carlos Valenciaga, aparece en la televisión cubana con un mensaje de Castro. Día y noches de trabajo continuo, sin apenas dormir, dieron lugar a que mi salud, que ha resistido todas las pruebas, se sometiera a un estrés extremo y se quebrantara. Cede provisionalmente su cargo y sus poderes a su hermano Raúl. Anuncia que ha sido sometido a una cirugía intestinal y que su recuperación tomará tiempo. Pospone hasta diciembre los festejos por su cercano cumpleaños número 80. Fidel se recupera satisfactoriamente. Al día siguiente reportan que Castro está con buen ánimo y se declara su salud un secreto de Estado. El mismo día de su cumpleaños, 13 de agosto, un locutor lee un mensaje de Castro pidiendo al pueblo que estén preparados para malas noticias, pero que sean optimistas. Al día siguiente, la primera plana de Granma muestra su primera fotografía tras la cirugía. Las especulaciones de que eran un montaje son anuladas horas después por un video tomado durante una visita que le hizo Hugo Chávez el día anterior. ¿Tú tienes una cirugía todavía? A partir de ahí, los cubanos reciben de los funcionarios del régimen todo tipo de reportes optimistas sobre la mejoría del máximo líder, mientras a su vez cobra fuerza la teoría de que sufre un cáncer avanzado. Unas fotografías publicadas por la prensa oficial el 18 de septiembre lo muestran demacrado y con casi 20 kilos de menos, mientras charla con el diputado argentino Miguel Bonazo. El 9 de septiembre, el propio Raúl Castro sale al paso a una información publicada por la revista Time, que cita fuentes de inteligencia apuntando que Castro sufre cáncer terminal y que no volverá al poder. Un lapsus del presidente del Brasil, Lula da Silva, echa más leña al fuego de las especulaciones el 19 de octubre, al decir que Castro debió hacer una apertura política cuando estaba vivo. Y como para desmentir los rumores de su muerte, el 28 de octubre aparece un nuevo video de Castro. Prematuramente me han declarado moribundo o muerto. Fue devastador para su imagen ver su figura frágil y sus esfuerzos por demostrar que aún podía caminar, mover los brazos y hablar por teléfono. No digo más nada. Hasta luego, gracias. Y esta fue la última vez que lo vimos. Que él no pueda estar en este homenaje nos entristece, pero por otro... Castro no apareció el 28 de noviembre para inaugurar los festejos pospuestos de su cumpleaños y deja esperando a docenas de invitados internacionales. Y la señal definitiva de que la hora final estaba cerca llegó cuando Fidel Castro fue el gran ausente en el desfile militar del 2 de diciembre, que él mismo había señalado como su fecha de posible retorno. Bien, y continuamos con más de esta cobertura especial sobre la gran noticia de hoy que está abarcando tantos a nivel internacional y también a nivel local y por supuesto en Cuba, la retirada de Fidel Castro en el mando de la isla. Así es la noticia con la que nos levantamos esta mañana y que bueno, ya ha generado reacciones en todas las esquinas del mundo y sin duda la disidencia cubana pues está muy pendiente de todo lo que está sucediendo y quizás considerando su próximo paso. Vamos con Fausto Malavé, quien ha estado hablando con algunos disidentes. Algunos dicen que es más de lo mismo. Fausto, ¿cuál es el consenso a esta hora? Sí, yo creo que el consenso, por lo menos para los cubanos con quienes hemos conversado en la isla, es que no esperan mayores cambios de esta renuncia,
pero no separación exactamente del poder. Eso es un poco la idea que subyace en la cabeza de muchos cubanos en la isla y en el exilio. Ok, Fidel se distancia, dice que no va a los cargos, pero ¿realmente abandona el poder de verdad o seguirá manejando el poder a control remoto? Fíjense, hay otra cosa interesante, las conjeturas o los análisis que se pueden hacer de esta renuncia de Fidel. Hay un abogado español de nombre Manuel Ollé, él es presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, es quien ha estado ejerciendo la acusación en los sumarios que se siguen contra Fidel Castro en la Audiencia Nacional Española, donde se le abrió, por ejemplo, el juicio hace unos años a Pinochet. Y ellos dicen justamente que este abogado dice que, bueno, como a Pinochet, al dejar de ser presidente, perdió la inmunidad, quizás podría ser el caso ahora de Fidel Castro, que al dejar, o a partir del domingo, cuando sea electo otra persona y Fidel ya no sea electo presidente, bueno, perdería la inmunidad y pudiera ser entonces enjuiciado, porque ya ante esta Audiencia Nacional ha tenido 3 querellas que no han llegado a ningún punto. Quizás ahora, perdiendo el cargo de presidente, pudiera alguna de ellas avanzar. Pero bueno, eso es cuestión de ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver las reacciones en Cuba, 2 figuras conocidísimas de la disidencia cubana, como son Osvaldo Payá y Eloy Gutiérrez Menoyo. Al del poder popular, a Raúl Castro, a todos los que tienen la responsabilidad del poder, es que den al pueblo lo que es el pueblo. Cuba quiere cambios, el pueblo quiere cambios. No haremos especulaciones, no miramos al palacio, miramos al pueblo y creemos que es la hora del pueblo, y la hora del pueblo debe ser eso, una hora de libertad, una hora de paz, un momento en que los cubanos asuman las riendas de su propio futuro, y esto es posible. Vamos ahora a escuchar las declaraciones de Eloy Gutiérrez Menoyo, un hombre que estuvo preso durante bastantes años, pues, y ya ahora en libertad, pero siguiendo pues en La Habana, decide dar su opinión sobre esta renuncia, esta separación pues del poder de Fidel Castro. Yo te diría que no histórico, ¿no? Pero sí un día que va a dejar una huella, indudablemente, ¿no? Por la importancia que tiene una renuncia de Castro ya al poder, que debía haberse producido hace muchos años. Bueno, vamos a escuchar ahora lo que son las opiniones del cubano de a pie, el cubano que hoy se levantó con una pequeña información en el noticiero y que si tuvo acceso a los periódicos se enteró de que Fidel estaba renunciando. Vamos a ver, o tenemos ese en Miami entonces, las reacciones acá en Miami. Perdón, director. Vamos con los cubanos justamente de a pie, de allá de la isla de Cuba. Que el comandante lo ha dado todo, ha hecho todo por esta revolución y por nosotros los cubanos. Ya desgraciadamente llegó la hora de que él se retire de tanta lucha, de ocuparse del mundo entero. Hay que darse cuenta de que todo tiene que suceder, nadie es eterno. Y si él está en esas condiciones, por ejemplo, que ya no tiene capacidad mental o física, esa cosa, para seguir en el cargo, el hermano puede sucederlo bien, lo mismo. Él sabe que debe darle la entrada al hermano, que es un hombre que se ha sacrificado mucho por la revolución, y que él, aunque no tenga el cargo ese, pero él va a seguir ayudando con su conocimiento, con su experiencia a la revolución cubana. Fíjense que interesante lo que dice este señor, ¿no? Aunque no tenga el cargo ese, va a seguir ayudando. Bueno, ayudando es una manera de decirlo, ¿no? Algunos dicen que seguirá gobernando. Ya les ponía el ejemplo hace un rato de un artículo de opinión donde se compara a Castro con Deng Xiaoping de China, donde Deng Xiaoping, cuando tenía 85 años, bueno, renunció al cargo, pero siguió gobernando igual hasta los 92 años cuando se murió. Ojalá y, bueno, creo yo es el deseo de los cubanos que esto no le ocurra a Fidel Castro, que se separe del cargo pero continúe mandando igual. Hay uno de los presos políticos que recién fue liberado hace poco y que hace pocos días, desde el sábado, están ya en Madrid, en España. Fueron parte de este acuerdo entre el gobierno cubano y el gobierno español. Su nombre es Pedro Pablo Álvarez, es uno de los presos políticos del llamado Grupo de los 75. Y Pedro Pablo Álvarez dice, quizás sea esta renuncia una maniobra más
aunque a estas alturas esto ya no funcionaría. Quizás quiere ver la reacción del pueblo, él habla de Fidel, quizás Fidel quiere ver la reacción del pueblo, ver si le piden de nuevo que regrese, y dice él, todo en Cuba es posible. Bueno, si lo dice el que acaba de salir, imagínense ustedes. Bueno, muchachas, creo que ustedes tienen una entrevista bastante interesante, sobre todo porque es alguien que acaba de llegar de Cuba, que está en Miami hace muy pocos días. Muchísimas gracias, Fausto. Y bueno, precisamente nadie ha sentido en carne propia más que las personas que han dado su libertad por la causa del gobierno cubano y que sin duda esta mañana se sienten un poco revigorizados.